palabra el abogado de la parte demandante. Señor presidente, señores magistrados, en primer lugar, quisiera señalar que no estamos hablando aquí de la primera dama de la nación, como ha sido mencionado por el representante de la Procuraduría del Ministerio Público. Estamos aquí hablando de la vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadana Nadine Heredia Alarcón, no de la primera dama de la nación. Nos encontramos ante un recurso de agravio constitucional extraordinario que ha sido interpuesto tanto por la Procuraduría del Ministerio Público como por el propio fiscal demandado, el señor Ricardo Rojas León. Y ese recurso de agravio constitucional ha sido interpuesto en contra de la sentencia emitida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima, que declaró fundada la demanda de habeas corpus interpuesta por la señora Nadine Heredia Alarcón y que en consecuencia ordenó el archivamiento definitivo de la carpeta fiscal signada con el número 480-2015, posteriormente el número 06-2015. Quiero precisar de manera preliminar que dichos recursos de agravio constitucional, señor presidente, señores magistrados, son manifiestamente improcedentes. ¿Y por qué son manifiestamente improcedentes, señor presidente, señores magistrados? Por una simple y sencilla razón. Porque no encuentran dentro de nuestro ordenamiento positivo base legal para que la Procuraduría, el Ministerio Público o el propio fiscal demandado puedan interponer este recurso de manera excepcional para que pueda ser analizado por este digno tribunal. Y ocurre que el artículo 202, numeral 2 de nuestra Constitución Política señala clarísimamente que corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, inconstitucionalidad, etcétera. Por su parte, el artículo 18 del Código Procesal Constitucional desarrolla esta norma constitucional y señala lo siguiente. Dice: contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. Señor presidente, señores magistrados, en ninguna parte de estos dos textos normativos que estamos leyendo encontramos la posibilidad legal que la parte demandada puede interponer un recurso de agravio constitucional excepcional frente a una sentencia estimatoria de segunda instancia. No existe. Y esto no es así solamente con nuestra actual Constitución o con nuestro Código Procesal Constitucional que data del año 2004. No, no, no. Esto viene siendo así hace 35 años, señor presidente, señores magistrados. Y ocurre que la Constitución del año 1979 contenía una norma muy similar. En el artículo 298, numeral 2, ¿qué señalaba esta norma? Señalaba que el Tribunal de Garantías, refiriéndose al entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, era competente para conocer en casación las resoluciones denegatorias de la acción de habeas corpus y la acción de amparo agotada en la vía judicial. Esto es así hace 35 años y no ha existido, que conozcamos nosotros, siquiera alguna iniciativa legislativa
o algún intento de modificación de la Constitución para que esto cambie. No, ha sido pacífico. En consecuencia, si queremos modificar la Constitución, tenemos que ceñirnos a lo establecido en el artículo 206 de nuestra Constitución Política, que establece cuál es ese complejo mecanismo de reforma constitucional, porque la ley de leyes no puede ser cambiada con interpretaciones jurisprudenciales. El procedimiento de la modificación de la Constitución se encuentra claramente establecido en el artículo 206 de la propia Constitución Política del Perú. Es cierto, señor presidente, señores magistrados, que han existido algunas resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional que de manera excepcional han permitido en algunas oportunidades que un recurso de agravio constitucional pueda llegar de manera excepcionalísima a este tribunal. Y voy a hacer referencia a la primera de ellas, y es la que se conoció como el RAC a favor del precedente. ¿No es así? El caso de la Dirección Regional de Pesquería, la sentencia número 03908-2007-PATC. ¿Qué establecía esta sentencia, señor presidente y señores magistrados? Permitió que se interponga un recurso de agravio constitucional contra una sentencia estimatoria de segunda instancia cuando dicha sentencia estimatoria iba en contra de un precedente vinculante que había establecido previamente el Tribunal Constitucional. ¿Muy bien? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que esta sentencia fue dejada sin efecto, señor presidente, señores magistrados. Fue dejada sin efecto. Y fue dejado sin efecto este precedente vinculante por la siguiente sentencia, la número 04853-2004-AA/TC, el caso de la Dirección Regional de Pesquería. Bien. Y quiero citar, señor presidente, señores magistrados, un aspecto fundamental de esta sentencia. En el fundamento 6, inciso 6D, señalaba lo siguiente, que es importantísimo para el caso en cuestión. Señala que un precedente vinculante no puede reformar el texto expreso de la Constitución, pues esta únicamente puede ser reformada siguiendo el procedimiento previsto en su artículo 206. Además, de acuerdo al principio de interpretación conforme a la Constitución, el recurso de agravio constitucional solo procede contra resoluciones denegatorias de segundo grado y no contra resoluciones estimatorias de segundo grado. Más adelante señala que dicho precedente que se dejaba sin efecto había sido concebido en abierta contradicción con la Constitución del año 93. Muy bien. Ocurrió que teníamos un precedente vinculante que fue dejado sin efecto. Más adelante, señor presidente, señores vocales, se emitió una sentencia en un caso conocido y que ha sido mencionado por nuestro colega, el abogado del fiscal que fue demandado. Y lo conoce porque participó en ese caso y lo conoce perfectamente. Y es la sentencia número 02748-2010-HC, caso Alexander Mosquera. ¿Qué ocurrió con esta sentencia, señor presidente? Señores magistrados, esta sentencia permitió que la parte demandada interponga un recurso de agravio constitucional que había obtenido una sentencia estimatoria en segunda instancia. Era un caso de tráfico ilícito de drogas. Y en esta sentencia se estableció que los casos de tráfico ilícito de drogas
y de lavado de activos le añadieron, sin que tenga nada que ver con lavado de activos, puedan ser objetos de recurso de agravio constitucional. Pero aquí yo quisiera precisar lo siguiente. Dicha sentencia constituye una doctrina jurisprudencial. Ni siquiera llega a ser un precedente vinculante. Es simplemente una doctrina jurisprudencial. Y adicionalmente solo permite que interponga el recurso de agravio constitucional la Procuraduría Pública, no el demandado, que perdió en segunda instancia. Y lo más increíble de dicha sentencia fue que permitió que la Procuraduría Pública interponga ese recurso de agravio constitucional sin plazo, cuando el Código Procesal Constitucional establecía claramente que el plazo para la interposición de dichos recursos son 10 días. Todos conocemos esa sentencia, los presentes acá. Y es esta sentencia la que ha permitido, de alguna manera, que la Sexta Sala Penal para Reos Libres otorgue este recurso de agravio constitucional y directamente lo eleve aquí, y esa es la razón por la que nos encontramos el día de hoy en este informe. Porque lo que tuvo que haber ocurrido en estricto respeto a la Constitución Política del Perú, es que la Sexta Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente dicho recurso, lo que tendría que haber motivado probablemente que los representantes del Ministerio Público y el abogado del fiscal demandado interpongan su correspondiente recurso de queja para que recién este tribunal haga un análisis de admisibilidad de dicho recurso. Pero no, señor. Ese recurso ha sido concedido de manera indebida por la Sexta Sala Penal para Reos Libres. Sabemos nosotros de las razones extrajurídicas que han ocurrido en este caso, porque fíjese, si no, no encuentra explicación lo siguiente. La propia resolución número 1243 emitida por dicha Sexta Sala dice lo siguiente, es clarísimo. En el considerando tercero señala que conforme a lo establecido en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, solo procede dicho mecanismo impugnatorio, el RAC, contra la resolución de segundo grado que declara infundada e improcedente la demanda. En consecuencia, señalan expresamente que no cabría recurso de agravio constitucional. Ellos mismos lo señalan en su resolución. Y sin embargo, rápidamente elevaron el expediente al tribunal. Bien. Quisiera resaltar de que este aspecto medular ha sido desarrollado por uno de los más grandes expositores del derecho constitucional peruano, el doctor Domingo García Belaúnde, quien en el año 2009, no ahora, en el año 2009, escribió un artículo importantísimo respecto al presidente vinculante y su revocatoria por parte del Tribunal Constitucional a raíz justamente del caso Provías Nacional que hemos comentado. Y me permito leer muy brevemente unas líneas de este artículo y señala lo siguiente. Dice que lo realmente importante es que en un segundo razonamiento, se refiere a la sentencia que dejó sin efecto el caso Provías, el Tribunal Constitucional ha establecido que bajo ninguna circunstancia se puede torcer el sentido de la Constitución y trajinarla como si fuera cualquier cosa para obligarla a decir lo que no dice. Y por lo tanto, cuando el legislador y el constituyente dicen que el recurso de agravio constitucional solo funciona para el caso de sentencias desestimatorias, es solo para ellas y nadie más. No para una palabra igual a la que se le da un sentido inverso, violando todas las reglas de la semántica y del diccionario. Eso significa haber puesto las cosas en su sitio y en donde siempre debieron estar, refiriéndose a la rectificación. A su vez, quiero precisar que el referido constitucionalista ha emitido un informe legal que oportunamente nosotros alcanzaremos a este tribunal, en donde hace un análisis específico del caso concreto, en donde se señala que el recurso de agravio constitucional, en este caso, es improcedente por no tener base legal conforme lo hemos expuesto. Quiero precisar que los aspectos constitucionales de este informe los va a desarrollar mi colega el doctor Aníbal Quiroga León, y yo simplemente voy a terminar haciendo una breve mención a lo que fue el primer proceso
que se le siguió a la señora Nadine Heredia Alarcón en el año 2009 por lavado de activos. Y ocurrió que en mérito de un informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera que daba cuenta que en el lapso de 3 años la señora Nadine Heredia Alarcón había recibido unos depósitos en sus cuentas bancarias que según la Unidad de Inteligencia Financiera no encontraban sustento según su perspectiva, se abrió una investigación por parte de la segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, que en ese entonces veían los temas de lavado de activos. Muy bien, ¿qué ocurrió en esta investigación? ¿Es acaso cierto que fue una investigación laxa? ¿Que no se investigó bien? No, señor. Fueron 11 meses de investigación en los que la señora Nadine Heredia Alarcón se sometió al Ministerio Público, a la investigación del Ministerio Público. Uno cuando es investigado por el Ministerio Público no escoge a qué fiscalías les toca realizar la investigación. Ella concurrió las veces que fue citada en la primera oportunidad, adjuntó todos los contratos que demostraban la licitud de los ingresos, presentó sus correspondientes recibos por honorarios profesionales y los pagos de impuestos a la SUNAT. Señor presidente, señores magistrados, en esa oportunidad a la señora Nadine Heredia Alarcón se le levantó el secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil. Sí, señor. Fueron 11 meses de investigación, en donde finalmente, en la resolución de primera instancia, ¿qué dijo el fiscal que estuvo a cargo de esta investigación? Dijo lo siguiente. Dijo que resultaba acreditado el origen lícito de las transferencias de dinero que por su modalidad motivaron la presente investigación, siendo que las actividades desarrolladas por los investigados no se encuadran en las formas típicas de conversión, transferencia, adquisición, utilización, guarda, custodia, recepción, ocultamiento, tenencia de dinero, etcétera, etcétera. En consecuencia, se declaró no al lugar a formalizar la denuncia penal. Hubo un análisis de tipicidad de la conducta, no solamente de ausencia de pruebas, sino hubo un análisis de tipicidad. Esta es la sentencia de primera instancia, que no fue dejada sin efecto por la sentencia de segunda instancia, que a su vez sumó algunos argumentos más. Señor presidente, señores magistrados, ocurrió que han transcurrido 5 años, y a raíz de una denuncia periodística, el Ministerio Público decidió reabrir la investigación sin realizar las acciones que les correspondía realizar para darse cuenta de que dicha ciudadana ya había sido investigada. Adicionalmente, y para terminar, quiero precisar que en la investigación que se llevó a cabo en el año 2009 y que se cerró en el año 2010, jamás, señor, se precisó cuál era el supuesto delito fuente en el lavado de activos. Como sabemos, el delito de lavado de activos es una segunda conducta que requiere de una primera conducta ilícita generadora de una ganancia que después se pretende introducir al circuito económico. En 11 meses de investigación no se determinó cuál era el supuesto delito fuente, y en los 9 meses de investigación que va desarrollando la primera Fiscalía de Lavado de Activos, tampoco. Eso no importa. No importa, defiéndete como puedas. No es que uno tiene que saber cuál es la imputación precisa para poder defenderse. Son 20 meses de investigación del Ministerio Público, señor presidente, señores magistrados, en los cuales el Ministerio Público no ha sido capaz siquiera de determinar una hipótesis sobre cuál es el supuesto delito fuente que amerite que la señora Nadine Heredia Alarcón se encuentre procesada actualmente por lavado de activos. Señor presidente, señores vocales, con su venia, señor presidente, quisiera ceder la palabra a mi colega el doctor Aníbal Quiroga. Puede hacer uso de la palabra el abogado Aníbal Quiroga. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, en la mañana que venía el informe oral sentía que el tema estaba ya resuelto. Había escuchado a por lo menos 2 parlamentarios decir que el Tribunal Constitucional tenía que rechazar el habeas corpus de la señora Heredia, porque si no el tribunal va a ser renunciado constitucionalmente y van a ir a la cárcel todos ustedes. Por lo tanto, el tema ya está resuelto.
¿no? Sin embargo, después de escuchar los informes orales y atendiendo al prestigio que ustedes tienen, yo sé que tienen una presidencia magnífica en el tribunal, creo que voy a apelar a los hombres y mujeres de derecho. Es decir, voy a hablarle a las personas de derecho, a las personas que han jurado sobre la Constitución defender la Constitución y que han jurado sobre la Constitución defender los derechos fundamentales. Y por lo tanto les pido que se abstraigan de esta bulla mediática, esta bulla política, que es la que finalmente nos tiene acá en este recurso. Este recurso ha sido conocido por presión de los medios, no porque la ley lo diga. Y les pido que se abstraigan para poder conocer este caso de la manera más objetiva posible y que se resuelva objetivamente. Y estoy seguro que se va a resolver objetivamente. En primer lugar, no deberíamos estar acá. Las excepcionalidades previstas en el propio, por el propio Tribunal Constitucional hablan de tres cosas. Como bien ha dicho mi colega, el Tribunal Constitucional siempre respetó que la competencia del tribunal solo era para el tema de resolución de negatorias. Eso dice la Constitución desde el año 79. Sin embargo, a raíz de un caso que mi colega del otro lado defendió, diciendo lo mismo que decimos nosotros, pero en caso de narcotráfico, el tribunal dijo lo siguiente: vamos a abrir la puerta de este recurso extraordinario. Y vamos, por excepción, vamos a concederlo para el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el Perú ha firmado convenios sobre el narcotráfico, porque el narcotráfico afecta la salud del país, porque hay un tema de moralidad y porque hay un tema estructural sobre el tema del narcotráfico. Y el lavado de activos procedente del narcotráfico. No el lavado de activos, cualquier lavado de activos, porque si no, entonces, señor presidente, cualquier persona acusada por cualquier cosa de lavado de activos va a terminar acá en este estrado. 3 meses después, el tribunal abrió un poquito más la puerta y dijo también para los casos. Me da mandato de prisión preventiva por 18 meses Que no tiene... y se ordena mi llamamiento en esta excepcional. Entonces, yo invoco un tema de derecho. Si estamos en un recurso excepcional, hay que interpretarlo restrictivamente. Conforme a la regla prevista en el artículo 4 del título preliminar del Código Civil, las normas de excepción se interpretan restrictivamente, no extensivamente. En segundo lugar, ¿qué cosa es el habeas corpus? El habeas corpus es un recurso heroico, previsto por la Constitución para defender la libertad de las personas y los derechos conexos. Mis colegas han hecho toda una interpretación formalista del tema. A veces siento que estamos en un tribunal civil, ¿no es cierto? Eso no está en la pretensión, eso no está en la demanda. No, los procesos de la libertad son procesos flexibles. Y existe en el Código Procesal Constitucional, en el título preliminar, el principio de suplencia de queja. El tribunal defender los derechos fundamentales. Y por eso es que la Constitución prevé que el recurso de agravio solo es para el demandante perdedor, no para el demandado perdedor. Y entonces, claro, ¿qué cosa defiende el habeas corpus? 3 derechos nucleares: la libertad de las personas, la integridad física y la vida. No ser torturado, no ser desaparecido y no ser detenido o restringido de manera arbitraria. Y por lo tanto también protege la amenaza sobre eso. Mis colegas han dicho, pero una investigación fiscal no afecta a nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es el daño que le hace que uno le abra una carpeta fiscal? Bueno, con esa lógica que nos abran a todos carpetas fiscales, imputándonos no una violación de un contrato. Una carpeta fiscal no imputa que hemos incumplido el pago de la luz o el pago del agua. ¿Qué nos imputa una carpeta fiscal? La comisión de un delito. Y un delito es castigado con pena de cárcel. Y la cárcel implica perder la libertad. Por lo tanto, quien diga que una acusación fiscal no está de por medio de la amenaza a la libertad personal, miente. Y miente flagrantemente. Y el tribunal así lo ha dicho. El Tribunal Constitucional ha dicho: control constitucional de las actuaciones del Ministerio Público. Porque mis colegas han dicho, no, lo que hace un fiscal no puede ser controlado por un habeas corpus. No. Eso está equivocado. Dicho sea de paso, señor presidente, hago 3 atingencias forenses. Primero, la demanda no es de Aníbal Quiroga, la demanda de la señora Nadine Heredia. Yo soy solamente el abogado defensor. Es una práctica común, lamentablemente, en los últimos tiempos, atacar a los abogados. Nosotros somos mensajeros. El derecho que está acá en juego es el derecho a la señora Nadine Heredia. Si a mí se me ataca o se me ofende, eso no hace que el caso sea más o menos. Segundo, no se dice tanto un apelato, un tanto de volutum. La expresión latina es
tantum apparatum quantum devolutum. Y tercero, nubicuria, iura nubicuria, por si acaso. Entonces vuelvo al tema. ¿Qué dice la sentencia del Tribunal 2748? El artículo 159 de la Constitución ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las que destacan la facultad de conducir o dirigir desde su inicio la investigación de un delito que se castiga con cárcel y por lo tanto con pérdida de libertad, así como ejercitar la acción penal y hacer oficio a petición de partes. Si bien se trata de facultades discrecionales que de modo expreso el Poder Constituyente ha reconocido al Ministerio Público, sin embargo, no pueden ser ejercidas de manera irrazonable, con desconocimiento de principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales. Ante bien, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la Constitución, tales facultades, las del señor Rojas, tienen que ser ejercidas con estricta observancia y pleno respeto de los mismos derechos fundamentales. Entonces, ¿quién dice que la actuación de un fiscal no está sujeta a control constitucional? Y si no recuerdo mal, en el caso Gleiser, el tribunal dijo lo mismo. Un señor fiscal tenía al señor Gleiser investigado 2 años. Lo hizo citar 25 veces. Ni lo acusaba ni archivaba. Planteó un habeas corpus. Y una sentencia emblemática del tribunal dijo, no es posible que un ciudadano esté en pendencia durante 2 años en una investigación fiscal. O lo acusas o lo archivas. Pero viola el debido proceso y el derecho al plazo razonable de estar 2 años en una situación fiscal, porque es una actuación arbitraria. Y de eso se trata, señor presidente. La actuación del fiscal Rojas es arbitraria, manifiestamente arbitraria, y por eso subsiste el control del habeas corpus. A nosotros se nos ha dicho desde el principio, ese habeas corpus no tiene fundamento. Ese habeas corpus tiene 108 páginas de pura hojarasca. Ese habeas corpus en realidad tendría que ser un amparo. Está equivocado. Están planteando acciones constitucionales para conectar la impunidad. No es así, señor presidente, el tema es bien claro. En el año 2009 se abre una carpeta fiscal respecto de hechos que van del 2006 al 2008. Mi colega, abogado de la Procuraduría, ha dicho una cosa que no es cierta y que me preocupa mucho. Ha dicho que, conforme al decreto legislativo 1106, el delito de lavado de activos es autónomo y no requiere delito fuente. Sí, esto es verdad, pero esto se dio en el 2011. Y esto se juzga con la ley 27765, que sí exige delito fuente. Por lo tanto, para mi colega de la Procuraduría, existe la retroactividad penal. Las leyes penales son retroactivas y por lo tanto no se exige en este caso, según él, delito fuente. Los hechos investigados ahora son hechos que van del 2006 al 2008, hace más de 10 años. Y por lo tanto, por un principio básico de derecho que se aprende en primer ciclo de derecho, la ley penal se ubica en el tiempo. Y ahí se exigía delito fuente. Muy bien. Como ya dijo mi colega el doctor Roy, esto fue investigado por más de 9 meses. La señora procuradora, frente al archivamiento, plantea un recurso de queja y el señor fiscal superior le contesta punto por punto y lo resuelve en el año 2010. Pregunta, ¿qué cosa hizo la señora procuradora del 2010 al 2014? Nada. ¿En qué minuto reclamó que esto era deficiente? Nunca. ¿En qué minuto dijo que la investigación faltaban pruebas o habían hechos nuevos? Jamás. La señora procuradora se contentó con la resolución del fiscal superior. Y no pasó nada. Muy bien. ¿Qué ocurrió entonces? Esta es la línea de tiempo. Si vemos acá, hay un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de 2006 a 2009, la denuncia penal de un ciudadano, la investigación, el archivamiento, la apelación que se llama queja de derecho, la respuesta de la Fiscalía y no pasa nada. Nadie reclamó. Todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Casi 5 años después, el 24 de noviembre del 2014, otro ciudadano presenta un recorte periódico expreso, y ahora lo vamos a ver. ¿Qué contenía ese recorte periódico expreso? ¿Sabe, señor presidente y señor magistrados, qué contenía el recorte del diario Expreso? Lo mismo que estaba acá, exactamente acá. Una reproducción de este informe de acá. Exactamente lo mismo, y lo vamos a ver. Acá está. Acá lo curioso, y que el señor procurador y sus abogados no dicen nada, es que el diario Expreso es el 24 de noviembre, lunes para ser más exacto. Y el señor Huerta, el denunciante, vive en Ica. La pregunta es, ¿cómo hizo para comprar el periódico en Ica el día lunes? Leer el periódico, ir a su estudio, redactar una denuncia y llegar a Lima a presentar su denuncia a las 3:30 de ese mismo día.
¿Cómo hizo? Quizá contrató un helicóptero, ¿no? ¿Cómo hizo? ¿Cómo sabía él que iba a haber un reporte denunciando supuestos ingresos ilícitos de la señora Heredia, que iba a ser publicado el lunes 24 de noviembre de 2014? Nadie lo sabe. Y nadie se ha preguntado sobre eso. Todo el mundo pasa por ahí y dice, una denuncia de un ciudadano, que dicho sea de paso, es el mismo ciudadano que denunció al presidente García. O sea, se dedica a denunciar a todo el mundo. Y el Ministerio Público pierde su tiempo haciéndole caso a este tipo de cosas. Y entonces, la pregunta, señor presidente, en esta nueva carpeta fiscal, que según los abogados contiene nuevos hechos, son nuevas evidencias, ¿no? Y que además demuestran que la investigación anterior fue indebida. ¿Qué cosa hizo el señor fiscal en casi 3 meses? Desde el 24 de noviembre del 2014 al 29 de enero, que saca su resolución abriendo investigación. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué elementos probatorios recogió? ¿Qué hipótesis hizo? ¿Cuál fue su trabajo en el Ministerio Público? ¿Saben qué cosa hizo? 5 cosas. Primero, recoge el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del año 2006. Lo mismo, el mismo refrito. Segundo, revisa YouTube para ver el programa Panorama, pasado, respecto a hechos pasados. Tercero, revisa Google. Eso está en su resolución. Cuarto, revisa Internet. Y quinto, analiza el artículo de opinión del señor Rospigliosi del Diario Comercio, donde una opinión en el Diario Comercio la convierte en una acusación. Porque como el señor Rospigliosi al final dice, y eso demostraría que la señora Heredia está vinculada al lavado de activos, se acabó. El fiscal de la Nación Rospigliosi sentenció. Y con esos 5 elementos abre la carpeta fiscal el 29 de enero. Mi colega, abogado del señor Rojas, ha faltado a la verdad. Yo me explico que de repente, como él recién aparece en este caso, no ha estado ni en la segunda instancia ni en la primera instancia, no está muy enterado del caso. Nosotros vamos y le decimos al señor Rojas, esto ya fue investigado. Ten cuidado, esto ya fue investigado. Y acá está la prueba. Después de revisar Google, hacer 2 links, de revisar el video Panorama con la señora periodista, y después de reproducir el árbol genealógico de la señora Heredia, que ya ha sido publicado años antes en el Diario de la República, en el Diario de la Razón, ¿no es cierto? Después de ver estas pruebas contundentes, emite su resolución. Y nosotros le decimos, estos son hechos exactamente iguales. El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera 2006 es el mismo del 2014. Y los hechos son los mismos. Y la cosa es la misma. ¿De acuerdo? Perfecto. Y le decimos al señor fiscal, por si acaso, esto está repetido. Non bis in idem. Es una duplicación. Esto es inconstitucional. ¿Y cuándo se lo decimos? Señor presidente, el 11 de febrero. ¿Y qué cosa dijo el señor fiscal? No han presentado nada. Hay una entrevista en el Diario de Comercio en donde dice, le pregunta el periodista, el abogado Quiroga dice que ha presentado recibos. Yo no he recibido nada. ¿Y qué cosa me responde, o responde a la señora Heredia a través mío, a la petición? ¿Sabe qué le respondió el señor fiscal? Nada. 11 de febrero, está ahí en la pantalla. 11 de febrero, está el cargo. El 13 de febrero, día viernes, expide una resolución ampliatoria, sin contestar nuestro escrito. En este escrito, de 50 páginas, para horror de mis colegas, y más de 100 folios de copias, de pruebas, le demostrábamos la duplicación del proceso. Acá también se ha dicho que no hemos agotado la vía previa y tal, de eso vamos a hablar después. La duplicación del proceso. ¿Qué cosa le puso como proveedor fiscal? Dijo, no, yo no lo he recibido. Y el 13 de febrero amplía la resolución. ¿Para qué? Para pretender dejarnos en offside. Como se da cuenta que esto es una duplicación, dice, ahora la amplió a otros hechos y a otras personas. Ya no es la misma investigación. Y eso fue absolutamente expropósito. Y entonces, el 16 de febrero, a nosotros nos responde un proveído, a nuestro escrito de 50 páginas y más de 80 folios. ¿Sabe qué proveyó? Téngase presente para su oportunidad. Eso fue lo que proveyó. Téngase presente para su oportunidad. Es decir, cuando le decimos, oye, esto que se está haciendo es duplicado, ya lo hicimos, ya se hizo, ya se vio, téngase presente para su oportunidad. Y entonces nos vemos forzados a plantear el habeas corpus el día 19. Independientemente de si es restrictivo, efectivo
cognitivo, como quiera que sea, porque esa resolución del Tribunal Constitucional es meramente ejemplificativa, eso no califica ni restringe los derechos del habeas corpus. El habeas corpus procede para la defensa de la libertad, la vida y la integridad física y sus derechos conexos. Y no queda ninguna duda que cuando se abre una carpeta fiscal acusando a una persona, hay una amenaza sobre su libertad. Esa amenaza puede ser legítima o ilegítima. Si hay hipótesis, es una amenaza legítima. Pero si es una duplicación, es una amenaza absolutamente ilegítima. Y en eso se funda el habeas corpus. Y eso fue lo que dijo finalmente la señora jueza de primera instancia. Acá hubo una contradicción, porque como esto ocurrió en el verano, señor presidente, estaban de vacaciones. Y entonces el señor fiscal Marcos Cárdenas, que se queda a cargo del despacho de Rojas, en todo momento ante la prensa, en sesudas entrevistas, decía, no, lo que pasa es que la resolución 1 se basa en nuevos elementos probatorios. Nunca señaló cuáles. Pero Rojas, cuando retoma su despacho, dice, no hay elementos probatorios nuevos. Se trata de una investigación deficiente de la anterior. Y acá ocurren dos cosas. Primero, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que el Ministerio Público es un cuerpo jerarquizado y que independientemente de la autonomía que tienen los fiscales no pueden ir contra sus superiores. Cuando el fiscal Rojas reabre esta investigación contra un archivo del superior, está yendo contra su superior. La pregunta es, ¿cómo tendría que haberse hecho esto? ¿Cuál era el fiscal competente, lo que se llama el fiscal natural en el presente caso? El Código Procesal Penal responde esto. Artículo 335 del nuevo Código Procesal, que es un indicador al tribunal de cómo tendría que haberse resuelto esto. La disposición de archivo prevista en el primer y último numeral del artículo anterior impide que otro fiscal pueda promover o ordenar que el inferior jerárquico promueva una investigación preparatoria por los mismos hechos. Se exceptúa esta regla si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los actuados el fiscal que previno, es decir, la denuncia tenía que haberse presentado al fiscal Castañeda de primera instancia. En el supuesto que se demuestre una denuncia no fue debidamente investigada, investigación deficiente, uno tiene que ir al fiscal superior que previno, quien designará otro fiscal provincial. Esa es la regla de competencia, eso tendría que haberse hecho, para hacer una actuación legítima. Pero no, el señor Rojas no, el señor Rojas actuó como un tractor, pasó por encima. ¿Y qué cosas nos dicen ahora? Efectivamente, yo cuando abrí mi investigación, con estos 5 hechos del Google, la prensa, La Razón y Panorama, no lo sabía, pero después lo he convalidado, porque han aparecido nuevas pruebas, claro, con su resolución irregular, otra vez levantó el secreto bancario, otra vez levantó indevidente el secreto bursátil, otra vez el secreto tributario, y él cree que tiene nuevas pruebas, pero su primera actuación es nula, y eso es lo que dice. Solución 1 es nula, y si eso es nulo, eso no se puede convalidar. Y entonces, acá viene un tema de lógica elemental, señor presidente. ¿Dónde van los bueyes? ¿Delante de la carreta o detrás de la carreta? La lógica dice que van delante de la carreta. ¿Cómo puedo yo saber que una investigación fue deficiente o que le faltan pruebas si no he revisado la investigación? ¿En qué parte de la resolución 1 el fiscal dice, yo he revisado la investigación anterior y me parece que esto es deficiente? ¿O en qué parte de la resolución 1 dice, yo he revisado la investigación anterior y me parece que le faltan medios probatorios? ¿En qué parte lo dijo? No lo dijo. ¿Y sabe por qué no lo dijo? Porque no la revisó. Y no es verdad que el 11 de febrero la haya pedido. La pidió mucho después. Y son 8 tomos de más de 8.000 folios que le mandan. ¿Qué cosa debió hacer el fiscal Rojas? Si fuera un fiscal realmente imparcial, neutro y apegado a la ley. En 3 meses. Ir a la puerta del costado de su despacho. Oye, mirá en el sistema, ¿esto ya se resolvió o no se resolvió? ¿Esto ya se investigó o no se investigó? Porque eran denuncias de hechos del 2006 y él estaba ubicado temporalmente el 2015. ¿Se investigó o no se investigó? Eso no lo hizo. Revisó YouTube, revisó Internet, miró Panorama y con eso abrió investigación y después lo quiere convalidar. En eso se funda el habeas corpus y por eso es absolutamente incontrastable el derecho que se ha afectado y por eso no es convalidable. Toda esta actuación del fiscal Rojas es absolutamente irregular. Dicho sea de paso, Rojas y Cárdenas eran fiscales provisionales designados por el ex fiscal Ramos. Yo le voy a pedir al tribunal que oficie al Consejo Nacional de Magistratura para que corrobore lo que estoy diciendo. Ellos en diciembre del 2014 sabían que iban a ser removidos. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Porque habían designado a los titulares. Y Cárdenas dispara la investigación de Coteva y Rojas dispara la investigación de la señora Heredia para fincarse en el tema para no ser movidos por el fiscal de la Nación.
y le quedan a sacar hacia un problema. Felizmente Cárdenas tuvo un problema con la policía y con exceso de alcohol. Fue más fácil poderlo sacar. Pero Rojas se ancló con el tema de la señora Heredia. Por eso lo hizo, y por eso durante un tiempo han coexistido el fiscal Rojas con el fiscal titular, designado por el Consejo de la Magistratura. Si el tribunal tiene bien oficiar al Consejo de la Magistratura para decir el puesto de Rojas estaba o no estaba concursado, estaba o no estaba designado titular, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, la verdad es que la resolución 1 de 29 de enero, ¿no es cierto?, no menciona ningún elemento nuevo, ni mucho menos concluye que la investigación anterior fue deficiente. Se limitó a reproducir elementos probatorios ya conocidos e investigados. Ese es el resumen de lo que hizo. Esta es la resolución, pero por supuesto se despachó en la prensa, ¿no? El señor Rojas dio 3 entrevistas a página completa en el diario Comercio. 3 entrevistas. Y al final de cuentas, se presentó la demanda de los cuerpos, la jueza la acogió en parte, la sala superior revoca en parte y confirma en todos sus extremos la sentencia. Si la sentencia de segunda instancia me parece que es incompleta, no me parece que es incompleta. Tiene 60 páginas, la sentencia. Uno de los magistrados de la sala es el doctor Vigo. El doctor Vigo tiene 3 libros escritos sobre habeas corpus. Su primer libro sobre habeas corpus lo leí cuando yo recién ejercía, es del año 89, publicado por Editorial Cusco. No es una persona que sea ignorante en el tema. Está su bibliografía en la biblioteca. La resolución dice claramente lo siguiente. Si la carpeta fue abierta indebidamente, violándose el principio non bis in idem, que es un derecho constitucional, es nula. Y si es nula, son nulos todos los actos posteriores con relación a la señora Heredia. Eso fue lo que pedimos, eso es lo que está en la demanda. Todo lo demás es un tema de absoluta hojarasca, de absoluta cuestión parcializada, que si aparece la demanda o no aparece la demanda, el petitorio, el tema siempre es así. Concluye entonces con lo siguiente, señor presidente. No tenemos por qué estar acá. Estamos acá por un orden excepcional que tendría que interpretarse excepcionalmente. No estamos dentro de la excepción, porque la excepción del tribunal es la de activos provenientes de narcotráfico. Y lo conoce bien el abogado señor Rojas porque él defendió el caso en donde esa jurisprudencia se hizo. En segundo lugar, la sentencia de la Corte es absolutamente completa y es impajaritable. No hay cómo defender el caso Rojas, no hay cómo hacerlo. Claro, denuncia a la esposa del presidente de la República y gana fama. Y entonces a partir de ahí se hace toda una novela que nos tiene acá en el Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, claramente el tribunal ha dicho que las actuaciones del Ministerio Público son revisables en sede constitucional. Claramente el Ministerio Público no puede ser arbitrario y claramente tiene que tener un deber de neutralidad y principio de imparcialidad. Por esta consideración, permito reiterar a la sala que se sirva a rechazar por improcedentes e infundado respectivamente el recurso de agravio constitucional y que se mantenga firme la sentencia de la sexta sala penal. Gracias. Bien. Que esto no justifica abrir una investigación, sobre todo si la unidad de investigación financiera está diciendo que no lo encuentra convincente, lo que ya descargó la señora Heredia en la anterior investigación fiscal. Quiero pedirle su opinión, sobre todo porque son datos que lo plantea la propia superintendencia que controla esta unidad financiera. Sí, le voy a tratar de responder de la siguiente manera. Primero, que la unidad de inteligencia financiera encuentre inconsistencias no significa que sea lavado de activos. No, es que la acusación del fiscal es por lavado de activos, la investigación es por lavado de activos. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que se investiga, lo que se imputa en la investigación y lo que se recoge como prueba. Segundo, a mí, yo tengo la convicción de que ese informe es producto de una investigación nula. Y por lo tanto eso tendría que, para poderse validar, tendría que ser producto de una resolución válida, no una resolución nula como es la de 29 de enero de este año. Por lo tanto, eso está fuera de una investigación que sea en orden. Lo correcto hubiese sido o ir a la investigación original o a sacar una resolución razonando, después de haber investigado la carpeta original, por qué razón o faltarían pruebas, o faltaría una inconsistencia, o sea insuficiente, o habrían hechos nuevos. Pero primero tienen que aparecer los hechos y luego abrir la investigación. Acá lo que ha ocurrido, y es lo que yo me resisto a que el tribunal pueda convalidar, es que primero se abre la investigación y luego aparecen los hechos nuevos. Eso no es lo que ha dicho el tribunal. O sea, eso podría ser pasable en un mundo de la arbitrariedad. Pero primero tendría que haberse hecho la recopilación de los elementos probatorios y luego abrir la investigación
en cualquiera de las dos excepciones. Ese es el fundamento del habeas corpus. Una tercera, para finalizar, una tercera pregunta está orientada al tema de que ustedes cuestionan que el fiscal Rojas haya iniciado su investigación con los informes periodísticos. Pero todo fiscal provincial primero comienza trabajando con lo que le llaman la notita in criminis, que son las informaciones que uno recoge de datos de los periódicos, ¿no? Y de los cual va alimentando toda una información para luego ampliar otra información. Puede ser cuestionable o no, no estamos en esta discusión, pero sí me llama la atención porque precisamente en la primera carpeta, en la primera investigación 122-2009, se le ofreció en esa primera investigación notas periodísticas. ¿Y sabe qué es lo que dijo el fiscal de la primera investigación? En lugar de repente de haber utilizado posiblemente esas notas periodísticas para de repente indagar más, no investigó. Pero acá tenemos otra historia, otro fiscal que es todo lo contrario, que a partir de las notas periodísticas investiga. Carpeta 2. En la carpeta 1 hay fiscales que tienen una nota periodística y no investiga, y sobre el cual el mismo Mateo Castañeda se ha pronunciado. Si ustedes leen su misma resolución, porque la nota periodística está en su considerando sexto, ¿cuál era la nota periodística que le dijeron al fiscal superior de la primera investigación? ¿Qué le dijeron? Mire, fiscal, hay una nota que dice en el diario El Correo que tiene un título: cónyuge de Yantumala recibió dinero desde una firma venezolana fantasma. No obstante, en nota periodística, bueno, toda la información está ahí ¿Y qué dice el fiscal? Es información periodística, no afecta a la investigación realizada ni sus resultados, es una situación que en todo caso debe ser declarada por el propio periódico Daily Journal, pero por sí sola carece de mérito suficiente para significar la comisión. En otras palabras, ¿cuál es la tesis que tenemos que sostener acá sobre la labor de los fiscales en las investigaciones indagatorias a partir de las notas periodísticas? Acá hay una tesis de un fiscal que le presenta una nota periodística y dice que no lo ve, pero acá tenemos otra tesis de otro fiscal que le presenta notas periodísticas y sí le interesa. ¿Cuál es su posición sobre el Ministerio Público en relación a la noticia en crímenes de los periódicos? Sí, el tema no es recusar la noticia crímenes, eso no es el punto. Ese no es el punto. Digamos, un fiscal o cualquier autoridad puede tomar conocimiento de un hecho delictivo a partir de una noticia crímenes. El problema es que en este caso se quedó en eso. Y la mitad de las noticias crímenes eran refritos de la investigación anterior. Por ejemplo, si usted ve, lo del Diario Expreso repetía lo del 2006. Esto del Diario Expreso 2014 fue la cabeza de la investigación del 2006. Esto de acá también era pasado. Hasta acá los hechos eran pasados. Parte de esa noticia crímenes, señora magistrada, era el árbol genealógico de la señora Heredia y el artículo de opinión del señor Rospigliosi, un artículo de opinión. Yo me pregunto, ¿cómo un artículo de opinión puede ser una noticia crímenes? Entonces, el problema acá no es que una noticia crímenes no pueda dar lugar a una investigación válida. Ciertamente que sí, pero no solo la noticia crímenes, mucho menos cuando al costado tiene usted 8.000 folios de investigación. Entonces, ¿qué cosa tiene usted? En un lado, 5 noticias crímenes, 3 de ellas pasadas. Una, el programa de Panorama, que repetía lo anterior, y el artículo de opinión de Rospigliosi, ¿de acuerdo? Y al otro lado, 8.000 folios de investigación que no revisó. No le costó nada al señor Rojas, nada, ir a la oficina del costado. Oye, poner en la pantalla y decir, ¿eso se investigó o no se investigó? Ok, perfecto, se investigó, voy a revisarlo. Se mete 2 o 3 semanas a revisar y saca una conclusión. Esto es una cosa muy mal hecha, eso no sirve para nada, una birria, voy a hacerlo de nuevo, voy a acusar. Eso tendría que haber hecho. Lo que yo discuto en el habeas corpus es que, basado en refritos, en cosas pasadas, y en noticias crímenes sin ningún sustento, como un artículo de opinión, abra una investigación cuando tenía al costado 8.000 folios que habían sido investigados por su propia institución. No son 2 instituciones, es el propio Ministerio Público. Entonces acá no hay fiscales buenos y fiscales malos. Simplemente el señor Rojas no hizo su trabajo, lanzó una denuncia y luego pretendió justificarla. Me falta preguntarle al abogado, al representante procurador del Ministerio Público sobre la misma situación, ¿no? ¿Cuál es el...? Sí. No. Yo quiero estar planteando la curiosidad, que hasta ahora no he podido encontrar el dato, pero si ustedes me pueden dar la información. El juez de primera instancia habló que en su sentencia que la investigación había estado bien realizada porque cumplía los estándares y estrategias del FECOR, que es de la Fiscalía encargada de Crimen Organizado. No encuentro cuál es la fuente donde se están los estándares y estrategias que se tiene que seguir para el FECOR. Por lo menos me gustaría que por favor nos puedan alcanzar
no el reglamento, la base, a ambas partes, si es que tienen ese dato. Gracias. Al procurador. ¿No? Correcto. Correcto. Bien, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. Como hemos estado viendo, este caso tiene varios ejes. La primera discusión es que si somos como tribunal competentes o no, si cabe una interpretación no literal de la Constitución, sistemática, ya sea por convencionalización, si los supuestos de excepción de Mosquera o el supuesto de excepción de Polay son aplicables a situaciones como esta. Y hay que quedar claros en algo. Entonces, el caso Mosquera, el caso Polay son doctrina jurisprudencial y no son precedentes. No es como allí, entiendo por desconocimiento, se está diciendo que una eventual modificación del reglamento del tribunal tendría que afectar este caso. Nada que ver con eso. Porque finalmente lo que se está hablando es sobre doctrina jurisprudencial, que no es lo mismo que un precedente. Entonces, aquí hay que hacer también un trabajo de docencia. El tribunal no solo pacifica, sino tiene que hacer un trabajo de docencia sobre lo que se pronuncia y sobre lo que deja de pronunciarse. Si admitimos que somos competentes, hay un tema de procedibilidad. Y ahí hay algunas preguntas que tengo previstas. Se ha planteado el carácter, los alcances del control constitucional de la actuación del Ministerio Fiscal, del Ministerio Público, pero hay algunas cosas que dejo para el momento las preguntas. Después habrá que ver en clave habeas corpus conexo si estamos ante la afectación o no del derecho de la señora Heredia, el derecho a la libertad personal que está planteando en vinculación al elemento de proceso, y eventualmente pronunciamientos sobre los alcances y vía aclaración se puede incluir a otros actores en lo resuelto en un habeas corpus. Y todo esto, que quede muy claro, con la pauta que seguimos en todos los casos en este Tribunal Constitucional, con independencia, con imparcialidad y sin ser sometidos ni tomar en cuenta ningún tipo de presión. Vamos entonces a lo que corresponde preguntar de algunas cosas que han quedado sueltas porque las preguntas han sido muy extensas de mis compañeros y además hay temas en los cuales no voy a incidir porque ya creo que están claras las posiciones de ambas partes. Quisiera entonces plantear algunas preguntas primero a la parte demandante. Aquí estamos ante una resolución fiscal de apertura. ¿Está firme o no? El problema es que el Código Procesal Constitucional, recogiendo la Ley 23.506, exigía el agotamiento de las vías previas. A eso voy. Cuando las hubiera. Una resolución de apertura no es apelable, no es susceptible de recurso de queja. No obstante eso, a contramano de lo que la prensa dijo y a contramano de lo que el fiscal sostuvo, nosotros presentamos un escrito que está en la pantalla el 11 de febrero. Es decir, el fiscal notifica su apertura de investigación la primera semana de febrero, nos hicimos cargo del tema, redactamos un escrito de 50 páginas que está en el expediente y fuimos al fiscal, dijimos, señor fiscal, detenga usted la investigación, principio non bis in idem. Esto ya está duplicado. Paréntesis. No es verdad entonces que él se enterara por la prensa, se lo dijimos nosotros. Cierro paréntesis. Y el señor fiscal, en vez de parar el proceso y revisar como tenía que haber hecho, si quería arreglar el tema, lo que hace es salta por encima de nosotros. No contesta el escrito, le miente a la prensa y dice, no ha presentado nada Quiroga, no es verdad, ¿no es cierto?, cuando está el cargo ahí, y el 13 de febrero amplía la investigación para dejarnos en offside. Para decir, claro, ya me di cuenta que esto está duplicado, ¿no es cierto? Entonces, para podernos salir de la duplicación, ahora estamos hablando de nuevos hechos y nuevas personas, ¿no? Eso fue lo irregular que hizo. Y recién, tiempo después, resolvió nuestro recurso diciendo que no me insigne porque habían nuevas pruebas. Yo vuelvo a sostener, no es posible estar en las excepciones del Tribunal Constitucional sin haber revisado previamente el proceso anterior. El 29 de enero no se había revisado el proceso anterior. Durante 3 meses el señor fiscal no pudo revisar, no sabía cómo hacer. Un fiscal diligente, un fiscal que investiga, un fiscal que es prolijo, un fiscal que ha sido denominado por la prensa señor de señores, ¿no?, un fiscal portento, maravilla del Ministerio Público, no pudo apretar un botón en una computadora para saber si esto había sido resuelto antes. Yo quisiera seguir preguntando. Por lo tanto, para terminar, perdón, señor magistrado. Con todo gusto. Por lo tanto,
estamos en la excepción del Código Penal que dice que no es exigible el agotamiento de la vida previa cuando no existe, cuando no está regulado. Y vamos entonces, el argumento es entonces non bis in idem, el argumento es entonces no hay identificación del delito fuente, y esto nos lleva, porque parece que están asumiendo las argumentaciones, la pregunta es, entonces, ¿cuáles son los márgenes de control de una decisión fiscal de abrir o no abrir una investigación? Porque acá hay un riesgo, ¿ah? Hay un riesgo de convertir al Tribunal Constitucional en una suprainstancia para revisar toda la actuación del Ministerio Público. Yo quisiera conocer su opinión al respecto. Sí, mi opinión es exactamente igual de la sentencia que leí hace un instante, en donde la propia sentencia, el propio tribunal, vuestro Tribunal Constitucional, ha dicho, conforme al artículo 159, el Ministerio Público tiene autonomía, investiga el delito y tal, y está sujeto a sus propias reglas. Pero, tampoco el Ministerio Público puede ser arbitrario, y por lo tanto sus actuaciones están sujetas al debido proceso en lo que les sea aplicable. Y una cosa que el tribunal dijo después fue que no pueden haber 2 investigaciones o 3 o 4 sobre la misma persona. Acá la gente dice, pero si usted es inocente, ¿cuál es el problema? Que lo investiguen. ¿Cuántas veces me van a investigar? 1, 2, 3, ¿cuántas veces me hablan en el secreto bancario? 3, 4, 5, ¿hasta cuándo van a hacer así? Una carpeta fiscal no ofende a nadie, han dicho acá. No molesta a nadie. A ver que nos abren una carpeta fiscal, el fiscal puede pedir la detención de una persona. Hoy día, con las nuevas reglas, un fiscal puede pedirle al juez que una persona sea detenida durante la investigación preliminar. Por lo tanto, hay o no hay, a pesar del honor, a pesar de la afectación, para nadie es una cosa graciosa que le imputen un delito. Como dije al principio, señor magistrado, cuando una carpeta fiscal se abre, no se abre porque usted no cumplió el contrato, o porque no pagó la luz, o porque no fue a la universidad. Se abre porque le dicen que usted es un delincuente, un presunto delincuente, y que tiene que ir a la cárcel. Y por lo tanto, ¿se afecta o no se afecta en la libertad de la persona? Por supuesto que sí. Hay una amenaza sobre la libertad de la persona. Si el fiscal decide denunciar y el juez abre el proceso, esa persona va a tener un proceso penal encima. Y si no hay delito que investigar, si no hay tipicidad, o si no hay fundamento, o si esto ya se duplicó, se está afectando un derecho constitucional. O sea, el problema acá no es que la persona no sea investigada, sino que no sea investigada 2, 3, 4, 5, 6 veces por los mismos hechos, porque se le ocurrió, está en la pantalla. El tema es así. La investigación del fiscal Rojas se basa en un dato del 2006. El 2015 abre una investigación con un dato del 2006. 9 años anteriores, con el mismo dato. Eso no es un hecho nuevo. Eso no es una prueba nada. Eso es un acto absolutamente arbitrario. Simplemente porque hay una connotación, porque esto lo va a llevar a la fama, y porque, claro, investigar a la esposa del presidente de la República es una cosa que da pues mucho resuene. Y no le importa duplicar medios probatorios, no le importa duplicar argumentos. Y después va convalidando las cosas, y después va encontrando cosas en el camino. Ese es el tema. A nosotros nos parece que eso es arbitrario. Si se hace una investigación en regla, como corresponde, por hechos nuevos, por delitos nuevos, bien tipificados, eso no es controlable constitucionalmente. Acá el control se da porque esto ha sido duplicado, clonado. Y el señor fiscal, el 29 de enero, ni siquiera se tomó la molestia de saber que esto ya había sido revisado por casi 2 años por su propia institución. Eso, a nosotros, eso nos parece que no puede ser convalidado. Sí, habría muchas cosas que señalar, pero en aras de la brevedad y lo que ya se ha planteado, y finalmente nosotros resolveremos en función de los actuados y los otros elementos de juicio que ya tenemos. Vamos a preguntar aquí, lo dejo a cualquiera de los dos. Entonces, aquí lo ha reconocido el señor procurador, que ha habido por lo menos negligencia en la actuación de un fiscal para poder plantear los alcances de una investigación. Y pregunto entonces, ¿podemos alegar desde el Ministerio Público la existencia de deficiencias propias para iniciar una nueva investigación sobre una materia similar? ¿Ese es un argumento suficiente? ¿Mi propia negligencia? Me ciño a las palabras que usted mismo ha utilizado ante la pregunta de uno de mis colegas. Usted ha señalado que hay un comportamiento negligente en un fiscal. Y la pregunta que le hago, con todo respeto, es: ¿eso es un argumento suficiente, una investigación negligente para poder hacer, ya no voy a entrar en detalles, si una nueva investigación o completar una investigación que estuvo incompleta? Señor magistrado, no hemos especificado, digamos, que había una actuación negligente, sino que había una deficiencia investigatoria. Bueno, una deficiencia propia del Ministerio Público en su trabajo, para decirlo en términos para no generar la menor susceptibilidad. Entonces, ¿eso justifica? Consideramos que por la gravedad del delito que es materia de investigación, y teniendo en cuenta que hay sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que es posible reabrir un caso,
La jurisprudencia así lo ha señalado y hay jurisprudencia sobre ese tema que establece que hay excepciones a la cosa decidida. Consideramos que es posible reabrir en virtud de las deficiencias establecidas por el fiscal demandado. Y sáqueme de una curiosidad, señor procurador. Si estamos ante un comportamiento que, siguiendo los términos que acaba de mencionar, es deficiente, entonces, ¿se ha hecho alguna indagación, alguna acción disciplinaria, algún seguimiento al comportamiento de ese fiscal que ha tenido un comportamiento deficiente en un caso de gravedad institucional, como usted mismo acaba de decir? Solamente para saber si el Ministerio Público entonces ha tomado recaudo de lo supuestamente deficiente, de lo grave, deficiente en un tema grave, como usted mismo ha dicho. Esa pregunta sería conveniente tal vez trasladarla al órgano de control del Ministerio Público, ¿no? Para que con mayor argumentos pueda establecer si existe... Bueno, yo le pediría que en un alegato escrito usted recabe esa información y nos la haga saber. Si estamos hablando de un supuesto de deficiencia en el funcionamiento, de la actuación funcional, esto puede o no derivar, como todos los que son abogados aquí sabemos, en una responsabilidad de carácter disciplinario administrativo, pero por lo menos saber si ha habido el gesto de hacer siquiera una indagación. Le pediría, por favor, si no tiene el dato, que nos lo alcance por escrito a la brevedad. Eso sería todo, presidente. Gracias. La presidencia quiere formular una pregunta a la parte demandante. Se ha insistido por parte de la defensa de la parte demandante en que es necesario establecer el delito fuente para poder abrir una investigación preliminar por lavado de activos. No es al revés en los casos generalmente que existen cuentas o fondos que no se conoce su origen, que establecida la existencia de estas cuentas, precisamente en la investigación preliminar o fiscal se tenga que determinar el origen. Quisiera que me den su opinión al respecto. Voy a hacer una primera parte de la respuesta y le rogaría a mi colega que concluya la otra parte porque él es penalista. Se puede abrir una investigación por lavado de activos, sin duda alguna, pero para establecer la responsabilidad final tiene que haber delito fuente. O sea, el delito de lavado de activos no es autónomo por sí solo, y mucho menos en la fecha de esta investigación que estaba vigente esta ley, que mi colega no le ha dado interés porque no cree en la retroactividad penal. Y el artículo 5 de la ley dice lo siguiente, el artículo 6 dice: el origen ilícito que conoce puede presumir el agente del delito podrá inferirse con los indicios concurrentes al caso. El conocimiento del origen ilícito debe conocer y presumir al agente de los delitos que contempla la presente ley. Corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el tráfico de drogas, delito de administración pública, secuestro, proselitismo, tráfico de menores, defraudación tributaria, delitos aduaneros y otros similares que generen ganancias ilegales. Entonces, ¿cómo funciona la investigación? Es verdad, a partir de una acumulación de riqueza, permítame la digresión, no $230.000 en 3 años, no $38.000 en 9 meses, acumulación de riqueza, millones, ¿no es cierto? Se hace una investigación, pero para que haya proceso, para que haya acusación, tiene que haber la conexión con un delito fuente. No existe una acusación de lavado de activos solo por lavado de activos, sin saber de dónde proviene el lavado de activos. Porque, como repito, el lavado de activos, a diferencia del enriquecimiento indebido, implica un activo sucio que pasa al sistema legal y por eso se lava, se limpia, ¿no es cierto?, de manera ilegal. Es un delito secundario, es un delito moderno porque, ¿qué ocurría antes? Al delincuente se le atrapaba, se le capturaba y se le sentenciaba, pero su riqueza se acumulaba y quedaba en la familia, o en los allegados o las empresas, y cuando él salía en libertad disfrutaba de esa riqueza más la vida, y eso era una retroalimentación al delito. Pero estamos hablando de delitos graves: tráfico de personas, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, corrupción, secuestro. De ese tipo de delitos estamos hablando. En este caso, durante 2 años, nunca se pudo conectar cuál era el delito que se le acusaba a la señora Heredia. Usted ha sido secuestradora, ha sido narcotraficante, ha hecho trata de personas, ¿no?, ha tenido actos de corrupción, no era funcionaria pública. ¿De dónde vino eso? Entonces, el fiscal dice, acá no hay lavado de activos porque están los ingresos acreditados y además porque nunca nadie dijo una palabra sobre el delito fuente. Y la ley de entonces, vigente y aplicable a ese caso en ese momento, exigía conectar el lavado de activos con un delito fuente. Vista la causa, al voto. Señor presidente, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando estuviera sido solicitado. Entonces ha concluido.